Bienvenido a todos los seguidores a nuestra plataforma Tribuna TV Podcast. Exhortamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, como también seguirnos a nivel nacional por RNN Canal 27. Estimados seguidores, nosotros hemos aprendido en el escenario político que hoy existe un ingrediente diferente, porque los llamados influencers, los llamados independientes, buscan un lugar en el nicho electoral. Algo que hace 10, 15, 20 años atrás nadie pensaba. Hoy las redes han revolucionado ese aspecto, porque hoy en día muchos actores políticos no tienen la misma incidencia de hace 10, 15, 20 años. Hoy el modelo es diferente. Nosotros quedamos sorprendidos con la manifestación de Somos Pueblo encabezada por el Piro. El Piro, en los últimos meses, con el trabajo que hace esa plataforma Somos Pueblo, se ha vuelto una sensación. ¿Por qué hablamos de eso? Señores, yo apuesto que ningún actor político del PLD, de la Fuerza del Pueblo, PRM, tiene fuerza para hacer una manifestación en la Plaza de la Bandera. Ningunos tienen que buscar un maletín lleno de cuarto para lograr ese objetivo. Hoy el joven Piro demuestra que tiene hoy en día un valor de una proyección política superior a estos políticos cavernícolas, que si en un mañana, en el 2028, Piro dice que acepta una candidatura como senador aquí en el Distrito Nacional, gana, señores. Eso es algo irrefutable, que muchos están subestimando a estos sectores cuando el presidente de la República tomó en cuenta la opinión de ellos. Porque si el presidente no lo hacía, ¿qué pasaba aquí en este país? Un bobo. ¿Qué pasaba en este país? Un estallido social. La gente ya estaba desesperada, señores, con esta situación. Todos los días en el segmento clase media que se escuchaba dando candela, todos los dominicanos en el balcón de su casa. Hoy el Piro es una realidad, como también otros influencers que pueden dar mucha sorpresa. Las elecciones del 2028 son vitales para el fortalecimiento de la democracia, pero también, como le hemos dicho, los influencers, los vengadores sociales, las figuras independientes juegan un rol muy importante en ese proceso. Más aún que muchos actores políticos hoy ya están desgastados. Muchos actores políticos en el 2028 salen del escenario público de este país en todos los sentidos. Periodistas, analistas, políticos de todos los partidos salen este 2028 porque ya el país, ¿qué es lo que busca? Soluciones. Ya está cansado de cuentos. Aquí no vienen vendiendo un sueño eterno que ya han pasado 10, 15, 20, 30 años y siguen con los mismos cuentos. Ya el dominicano se cansó de los cuentos. Por eso es que los partidos, las encuestas de personas que dan la cara, porque al final todas las encuestas tienen un padrino. Ahora bien, el que da la cara quiere mantenerse en el prestigio de una encuesta, tiene que asumir posiciones. Que la posición más importante, estimados seguidores, es que los partidos cada día están en el suelo. Algo lamentable, que tenemos que reflejarnos en el país hermano de Venezuela, que los partidos se desgastaron, permitieron la llegada de Hugo Chávez Frías.
esa fue la historia que hoy en la República Dominicana puede repetirse en 10, 15 años. ¿Quién sabe si antes cómo va la cosa? Porque hoy estos políticos que tienen 20, 30 años actuando de la misma forma, los números no le dan. Escuchen bien, hoy en día los números no le dan al PRM, los números no le dan al PLD, los números no le dan a la Fuerza del Pueblo, no le dan al Partido Reformista, no le dan los números. Algo, señores, sorprendente. Cuando yo era un muchacho, hablar de José Francisco Peña Gómez, hablar de Juan Bosch, hablar de Balaguer, eso era lo último. Aquí era la liceísta, escogidito balaguerista, PRDista, liceísta. Y esos códigos se han perdido porque las nuevas generaciones están las 24 horas del día en un aparato digital. Así mismo como la evolución de los medios, hoy se actúa de otra forma. Hoy también la política es una ciencia que avanza constantemente. Por eso otros países, el caso de Milei, el caso de Nayib Bukele, el caso de Abelardo en Colombia, es una muestra fehaciente que pueden hacer una figura en la República Dominicana que, señores, le dé una estocada a estos partiditos que están cada 4 años atentos a buscarse lo suyo, que no quieren despegarse de chupar el Estado en todos los niveles, porque hay que mantenerle su familia completa, la novia completa, sus lujos, sus gustos. Y este país no aguanta más. Necesitamos una verdadera distribución de riqueza. Antes existían los caudillos que lo tenían todo. Ahora un grupo de políticos tienen el monopolio de las decisiones de este país. Que el soberano que es el pueblo, no tiene interés. Primero las elecciones del 2020, un 50% de atención. 2024, un 54%. Pero señores, los estudios están reflejando que cada día sigue aumentando las personas que no quieren ir a las urnas. Por vía de consecuencia, el que gane en este país puede convertirse en un presidente ilegítimo, porque una minoría es que va a las urnas, en especial un grupo de gente que están cobrando salario en el Estado, que representan 800,000 empleados públicos, los hijos, los nietos, los familiares, más de 1 millón de personas, 2 millones que dependen del Estado. Ahora, no somos 2 millones, somos 11 millones de habitantes. Aquí, señores, en lo que va de este año, ningún aspirante a la presidencia habla del problema de las parturientas. La carga al presupuesto de este país en el sector salud, ninguno habla de ese tema. Pero no hablan de la educación, pero no hablan del estallido del tránsito en este país, que ya se ha vuelto un dolor de cabeza moverse en la República Dominicana. Nadie habla de eso. Pero nadie habla de los feminicidios. Otros países que tienen población de 20, 30 millones de habitantes, no ocurren tantos feminicidios. ¿Por qué? Porque la República Dominicana, con esto termino, necesita resolver un solo problema: la educación. Cuando aquí exista una educación que empieza desde el hogar, sin temor a equivocarme, la República Dominicana será otra. Exhortamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, como también seguirnos a nivel nacional por RNN Canal 27.
Bienvenido una vez más a su plataforma Tribuna TV Podcast. Exhortamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, como también seguirnos a nivel nacional por RNN Canal 27. Estimados seguidores, quiero tratar un tema importante. Hoy en día, uno de los grandes problemas que tiene la clase política actual es que no buscan el ejemplo de los actores del pasado. Esta semana fue el aniversario del fallecimiento de Joaquín Balaguer, 14 de julio del 2002, por insuficiencia cardíaca. Perdimos a un hombre de Estado, un hombre, señores, que siempre actuó desprendido de lo material. Siempre apostó a que la República Dominicana fuera un país fuerte. Un país cuando Balaguer, que fijó posiciones. Hoy nadie fija posiciones como Balaguer. Hoy Balaguer, 2026, señores, estamos hablando que hacen 24 años de la partida de Joaquín Balaguer. No hay un día que aquí no se mencione a ese gran hombre, que es un ejemplo. Cuando observamos su obra, Memoria de Cortesano, que observamos la historia, abogado de Estado, cómo llega a ocupar grandes posiciones en este país. Cuando Balaguer fue embajador, la avenida 27 de febrero, esas grandes rotondas, Balaguer tenía esa visión porque lo observó en otros países. Siendo embajador, señores, pensaba, yo quiero algo así en mi país. Qué grande Joaquín Balaguer. Vuelvo a repetirle, hoy, hace 24 años que se fue de esta tierra. Tenemos que hablar de él. Porque después de su partida, el sistema político está degradado. Joaquín Balaguer, que fue ministro de Educación. Señores, ¿cuál era el ejemplo? La clase intelectual de este país. Una clase preparada, pero sobre todo con visión. Hoy no existe eso en este país. Lo que hay un grupo de gallo loco que lo que andan en búsqueda, sin pensar en un legado. Hoy necesitamos a Balaguer. Ahí están sus obras, sus infraestructuras. Cuando yo estoy por el Parque Mirador Sur, personas que tienen años viviendo en esa zona, ¿qué me dicen? Esto lo hizo Balaguer, Giovanni. Esto lo hizo Balaguer. Esto lo hizo Balaguer. ¿Qué pueden decir esta gente que han hecho? ¡Nada! Porque aquí los últimos 10, 15, 20, 30 años, los actores políticos no tienen esa cultura. Una cultura de que la República Dominicana necesita un verdadero Estado de Derecho, que la República Dominicana necesita equidad social. Cuando nosotros hablamos de equidad social, ¿qué buscamos? Una sociedad más justa, como la soñó Juan Pablo Duarte, como la soñó Francisco de Rosario Sánchez, como la soñó Mella, como la soñó Luperón, como la soñó estos que están gobernando, José Francisco Peña Gómez. Que Peña Gómez tiene que estar en el cielo temblando, porque sus discípulos no han actuado a la altura de estos tiempos. Que hoy los símbolos de poder se han degradado. Yo invito a cualquiera que observe los funcionarios que seguían a Balaguer, que seguían al dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Ya que cualquier carajo a la vela se mete en la política. Porque al final
lo que se busca hoy en día es hacer una revolución del Estado. Un Estado democrático, social, de derecho, no es solo en un papel. Tenemos que construirlo con instituciones fuertes. Aquí, con mucho lamento, tenemos un país que vive del DAO. Un país que vive, como dicen la gente de los barrios, la gente echando días. Que al final estamos todos en una burbuja. Porque la burbuja no es solo la gente pobre, sino también la clase media, los ricos. Estamos todos viviendo una burbuja. Ahora, cuando aquí se arme el lío que se va a armar, no sé si lo voy a observar yo, o mi hijo, o mi nieto. Cuando aquí se arme el lío en este país, solamente quedará decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no fuimos a la historia? Cuando un país no recuerda sus hechos importantes que fueron vitales para la construcción de la República Dominicana, si no lo hacemos, estamos condenados a repetir hechos funestos. Porque los desorden que hay hoy en día, hoy en el 2026, ocurrieron antes, en diferentes épocas, porque al final el que no tiene organización, el que no tiene disciplina, no llega a ningún lado. Estados Unidos, que en diferentes épocas crea, señores, magnates del sector empresarial, uno de los grandes ejemplos que tienen esos magnates es su visión, pero también su sacrificio. Que hoy en la República Dominicana, a diferencia de ellos, lo que existe es clase de grupos, que los historiadores lo han explicado. Hoy, para llegar a ese grupo élite, se llega de una forma, en un pasado se llegaba por otra, pero al final todos buscan lo mismo. Muy lamentable, muy doloroso, porque al final está en juego una marca que se llama República Dominicana, que ha costado mucho, que debemos de reflejarnos que este país está huérfano. Huérfano, señores. Pero no hay un escape. Pero no hay una luz. Pero no hay un sentimiento de país. Con esto termino. Tenemos que crear un sentimiento de país. Señores, estamos hartos de lo mismo. Estamos hartos. Quiero despedirme con una frase importante, porque el país necesita una esperanza. El país necesita un cambio. Me voy con una frase de Aristóteles Onassis. Nadie se vuelve corrupto en el cargo público. Se necesita ser corrupto antes de tomar un cargo. Señores, por eso es que nosotros hemos dicho que aquí hay que empezar en la familia. Cuando aquí se habla de un político corrupto, desde su casa, ese le robaba al hermanito. Por eso cuando llegó al poder, dijo, me voy a buscar lo mío. Se nace corrupto. No son los cargos que hacen a los políticos corruptos. Nacen con eso. Por eso quiero terminar mi comentario con un proverbio bíblico de Salomón. Cuando el corazón del hombre se corrompe, la honestidad se vuelve un obstáculo. Exhortar a todos los seguidores que se suscriban en este canal de YouTube, como también seguirnos a nivel nacional por RNN Canal 27.
Maquiavelo enseñaba que el mayor arte del gobernante consiste en administrar la distancia, que el súbdito nunca termine de leer del todo su intención. El poder se sostiene en buena medida sobre el enigma, y un príncipe que muestra todas sus cartas descubre pronto que ya nadie le teme y que por tanto nadie le sigue. Conviene recordarlo y tenerlo presente esta semana. Este pasado domingo, el mismo día en que cumplía 59 años, el presidente Abinader salió a explicar las modificaciones al Código Penal que entrará en vigencia el día 3 de agosto. Y admitió lo que pocos gobernantes admiten. Hacemos un mea culpa, dijo. Un reconocimiento honesto, pero el síntoma de algo más hondo que una simple demora legislativa. Porque la verdadera pregunta no es por qué el presidente se disculpa, sino por qué le ha tocado hacerlo en soledad. ¿Dónde estuvo su gabinete cuando el Código Penal necesitaba defensa pública? La corrección no llegó de sus funcionarios, sino de una comisión de comunicadores que negoció directamente con el presidente. La Corte guardó silencio y la calle habló. Aquí el diagnóstico del florentino se vuelve inevitable y tiene dos hebras. La primera es el enigma perdido. En julio de 2024, recién ganadas las elecciones y en la misma cima de su capital político, Abinader anunció al país que la reforma constitucional le impediría repostularse. Salimos para no volver, dijo. Nadie duda de la nobleza del gesto. Es raro que un presidente con la mayoría para perpetuarse decida autolimitarse. Pero al fijar con 4 años de antelación la fecha de su propia despedida, disipó el enigma y convirtió una salida majestuosa en una larga agonía anunciada. El poder, que es expectativa, empezó a evaporarse el mismo día en que se le puso fecha de caducidad. La segunda hebra es la corte suelta. Un gobierno que sabe cuándo su jefe deja de ser indispensable, se dispersa. Si en 2028 el trono queda vacante y el ocupante actual no puede reclamarlo, todo funcionario con ambición entiende que la vacante es suya para disputarla. Y entonces la energía que debería gastarse en gobernar se desvía hacia la política interna. El resultado es un ejecutivo donde cada cual se cree, con más o menos discreción, presidente en potencia. Nada de esto desmiente el mérito del presidente. Atarse las manos por la vía constitucional es, en la historia del continuismo latinoamericano, un acto de decencia poco común. El reproche no es a la intención, que fue muy alta, hay que decirlo, sino al método y a la oportunidad. Se puede renunciar al poder futuro sin renunciar en el presente a la autoridad para gobernar. Se puede prometer la alternancia sin decretar la propia irrelevancia anticipada. Abinader eligió, con valentía, pasar a la posteridad como el gobernante que se limitó a sí mismo. Le habría bastado un poco de astucia maquiavélica para lograrlo sin quedarse en el camino gobernando una corte que ya mira hacia otro lado. Porque el poder no reside en la fuerza ni en la ley, sino en la percepción que los demás tienen de él. Y la percepción no perdona a quien le anuncia de antemano su propio final. Bienvenido a Tribuna TV Podcast. Exhortarles que nos sigan en nuestras diferentes plataformas digitales, en Instagram como Tribuna TV Digital y Tribuna Sport RD, para llevarles la actualidad deportiva al instante. Y bueno, mi gente, estamos en Mundial. La semifinal
del mundial está conformada por el ranking del ranking 1, 2, 3 y 4, la selección de Argentina, Francia, España e Inglaterra. En este preciso momento se está jugando la semifinal entre Francia y España. Una selección española que lleva tiempo jugando juntos, una camada de jóvenes que juegan juntos desde la etapa formativa y una camada de jugadores franceses que llevan mucho tiempo nosotros viéndolos en el escenario, en los escenarios finales de los 3 últimos mundiales, donde han sido campeones, subcampeones, y este año buscan consolidar otro campeonato. Es una de las finales que lleva a más selecciones campeonas del mundo. Inglaterra con una, España con una, Francia con 2 y Argentina con 3. El caso de Brasil, que es pentacampeón, no ha llegado, no está en su mejor época. Pero, por ejemplo, en este preciso momento está jugando Francia y España, donde son dos rivalidades europeas que se ha desarrollado bastante bien, donde vemos un juego más físico, con mucha velocidad de la parte de los franceses, y un juego más técnico, como nos acostumbra la selección española, donde su fuerte está en el medio campo, un estilo de juego, como se decía anteriormente, un tiki-taka, un juego un poco más técnico. Los jugadores españoles no se caracterizan por ser jugadores físicos, sino jugadores de técnica. Personalmente, para mí, favorito en esa semifinal, aunque no es una opinión popular, es España. La veo más consolidada y es la selección que menos goles ha permitido. En el encuentro pasado solamente permitió un solo gol por Bélgica. El partido ante Bélgica, que ellos ganan 2-1. La selección de Francia, una selección que viene de vencer a la mejor selección africana, que es Marruecos, la vence con un partido que pasó 2-0. Y en la otra, el otro encuentro de semifinal es Inglaterra-Argentina. Una rivalidad que muchos la quieren llevar a otro terreno, más allá de lo deportivo, que llega a un punto donde el estado de Atlanta ha llevado una cantidad de seguridad para ese encuentro entre la selección argentina y entre la selección argentina y la fanaticada inglesa, donde tienen ya alta historia. La final donde se consolidan campeones en México 86, donde Argentina gana esa final, donde fue una de las finales más relevantes por la forma que pasó. O sea, donde Maradona anota un gol y luego anota la famosa mano de Dios, donde él está en la zona y hace la simulación de que cabecea y anota el gol con la mano. Ese famoso movimiento que causó revuelo en la época y ha desarrollado una especie de confrontación entre los ingleses y los argentinos. Para mí favorita es Argentina, contundentemente, las estadísticas lo dicen, la mayoría de casas apostadoras apuestan a que Argentina es preferiblemente favorita. La final, Argentina-España, donde creo que el estilo de juego argentino, con una defensa bien férrea y un estilo de juego muy sudamericano, que es muy potente y físico, creo que Argentina, el final de este mundial sería Argentina campeón. Messi como líder de goles, un Kylian Mbappé empatado con 8 goles, Messi con 8 goles, y un Erling Haaland que queda descalificado por la selección de Inglaterra con 7 goles.
Hasta la próxima. Muchas gracias. Reflexionando sobre la situación actual, en términos generales, situación económica, política, social, las grandes transformaciones que se pretenden hacer en todos los ámbitos, por ejemplo en el de la justicia, regreso sobre mis pasos al año 2024. Una, si no la más, grande abstención de la historia republicana, cerca de un 54%. ¿Cuál es mi análisis de lo que pasó en el 2024? De alguna manera el PRM logra atomizar a la oposición. Un PLD perseguido a través del lawfare en la justicia, en desbandada, desde la cúpula que acompañó en el gobierno, en su gestión, al presidente Danilo Medina, como sus familiares, no podía participar, no podía recomponerse y cae hasta un 9%. En el caso de la Fuerza del Pueblo, un partido prácticamente recién formado hace 4 años, pudiese resultar como el gran ganador de esa contienda, prácticamente de 0 a un 30 y tanto por ciento. Un verdadero triunfo si lo vemos en términos generales y numéricos. Ahora bien, en esa condición, a pesar de los grandes esfuerzos que se hicieron y de la famosa alianza que el presidente Medina denominó como una liga de maco con cacata, la oposición no logró construir un discurso que resultara interesante, que llamara a participar a esa parte de la población y de la sociedad que se mantiene reticente a creer en los partidos políticos. Y si de alguna manera no estoy conforme con los que están gobernando, pero tampoco veo alternativa, entonces me decanto por lo natural, que es no participar. De eso han transcurrido ya 2 años, en los que hemos atravesado grandísimos desafíos. 3 blackouts, crisis en los servicios públicos, el metro, la energía eléctrica en su peor momento, el subsidio más alto de todos los tiempos, estalla la guerra en Medio Oriente entre Irán, Estados Unidos e Israel. Tenemos de alguna manera que a la carrera generar una solución o un parche más para recaudar poco más de 50,000 millones para cubrir el déficit de lo que no se había presupuestado en el tema del petróleo. Y ahora siento al reflexionar el mismo letargo y la misma desidia de la sociedad con relación a los partidos. A pesar de que el gobierno no está en su mejor momento, a pesar de que ha tenido que subir los combustibles y que económicamente ya se siente la recesión, reportes hablan de más de 44,000 millones de pesos que han dejado de circular en el último año. La sociedad se mantiene en una especie de España boba. La oposición más dispersa que nunca. La fuerza del pueblo, digamos de alguna manera, en un conflicto interno entre si es Omar o si es Leonel. El presidente Fernández haciendo una oposición pálida y el PLD reconstruyéndose, pero prácticamente de 0. Si me preguntan, yo veo al PLD en el carril de adentro. Un PLD que no puede ir a peor, que no le puede pasar nada que no le haya pasado ya, con un prácticamente virtual candidato que es Gonzalo Castillo, que ha logrado concitar el 90% del apoyo del partido, incluyendo desde las más altas esferas. Solamente faltaría por sumarse o por definir su situación Francisco Javier García, que dado ese paso entonces ya pudiésemos decir que Gonzalo Castillo llegó abonado.
Cuando yo veo este panorama, la recesión, la indefinición política, un presidente que habiéndose sacado él mismo del juego, como el príncipe que anunció su despedida, tiene que salir solo el domingo pasado, el día de su cumpleaños, a defender la entrada en vigencia o hacer un mea culpa del Código Penal. La pregunta, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuáles serán los destinos? ¿Cuál será el rumbo que la sociedad y el pueblo dominicano alcanzarán en 2028? El PRM más fragmentado no puede estar. Todo el mundo se siente que puede ser presidente. David Collado, Wellington Arnaud, Carolina Mejía. En la fuerza del pueblo, reitero, el dilema entre el padre y el hijo. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿En qué ánimos podemos nosotros, Giovanni, construir una solución? Yo entiendo, estimado compañero, que en estos momentos luce una oposición que al día de hoy, 2026, no envía un mensaje claro a los ciudadanos dominicanos. ¿Por qué hablo de esta forma? Si bien es cierto que existe un desgaste del gobierno muy grande, no menos cierto es que cuando tú le preguntas en la calle a una gente, dime, vamos a salir del PRM, si hay que salir de esto, que esto está mal, pero no observamos que digan, voy a votar por fulano, vamos a sacar al PRM por Lionel, por Gonzalo. Luce una oposición que no aprovecha ahora mismo ese vacío. Ese vacío fuerte que tiene el gobierno. Para mí el gobierno está en su peor momento. Entonces, si la oposición no aprovecha ahora que el PRM está en su peor momento, ¿qué le puede pasar el próximo año? ¿Qué le puede pasar en las elecciones? Ese es el gran reto que hoy, hermano, me duele decir, la oposición está en el limbo. Pero es sencillo, Giovanni, mira esto. Si hacemos un ejercicio sencillo de percepción y nos vamos al PRM, ¿quién encabeza las preferencias en el PRM como precandidato? David Collado. Sí. La pregunta es, ¿cuáles son las propuestas y la forma de pensar de David Collado acerca del problema haitiano? Ninguno. Acerca del problema internacional con los combustibles del Medio Oriente. ¿Cuáles son sus ideas de cómo manejaría la alternabilidad energética? ¿Cuál es la propuesta de él con relación a las reformas que hay que hacer en la justicia? No lo conocemos, entonces estamos hablando de que hay un vacío de propuestas. Pero también cuando tú tienes los aspirantes del PRM, que lo que están más concentrados en ellos matarse. En la política interna. En la política interna, de un lado, Lionel y Omar Fernández, que son los candidatos ya definidos de ese partido, el PLD Francisco Javier, como también el Gonzalo Castillo, lo que hacen en el caso de Gonzalo, negarse de asistir a un debate, pero no hablan de resultados. O sea, ¿qué esperanza, qué mensaje usted puede convencer a los electores para que voten por usted? Porque entonces la gente lo que está viendo que aquí, como tú dices, no hay propuesta ni del gobierno, pero tampoco de la oposición, porque ¿cómo ellos van a resolver el problema? Porque es solo quitar al PRM, ok. ¿Y a quién ponemos? ¿A quién ponemos? Y dígame la magia. ¿Y qué va a ser el que pongamos? ¿Tú recuerdas, tú te acuerdas, Giovanni, cuando aquí se hacía política? Sí. Yo te voy a poner un ejemplo de cuando aquí se hacía política. El gobierno presenta un plan anticrisis. Entonces ahí salían, ¿tú te acuerdas? El equipo económico del PLD. Del PLD. A refutar eso. Y a decir, mire, pueblo, sociedad, ellos quieren hacer esto y esto, pero si se hace de esta manera sale mejor y nosotros proponemos que se haga de esta manera. Que no se haga así. Ya eso no pasa. No. Ahora es verdad que es la propuesta más consensuada y mejor construida que se ha presentado en los últimos años. Porque la del 24 no pudieron, ni siquiera se puso sobre la mesa nunca. Jochi Vicente no logró que se hablara de la propuesta. Pero señor, eso pasó como sin pena ni gloria. Pero pasó, hermano, estoy de acuerdo contigo, sin que la oposición fijara un criterio
sobre las medidas tributarias, porque Lionel criticó que el país está mal, pero al final Lionel no dijo la solución y no dijo de cómo ¿Cómo él lo haría, por ejemplo? ¿Cómo él lo haría? Mira, esta alternativa está así. No Me lo gusta el sabemos. tema de los economistas. ¿Ustedes quieren recaudar un 3.4 del PIB? Mírenlo aquí. Voy a mencionarlo, claro, Andy Dawager. Pero O sea, por ejemplo, te dice, claro, háganlo de esta manera. pero Andy Dawager, que tiene es muy cercano en esta etapa. Tiene una historia PRDista. Pero es cercano a Lionel en estos momentos. No fijó, o sea, pudo asesorar a la fuerza del pueblo para que fijara una posición clara sobre este tema. Giovanni, pero tú sabes lo que pasa con la gente que propone mucho y Sí, habla sí. mucho en los partidos. No, ¿verdad? lo jode. Póngase allí. Entonces, el tema es ese. Pero al final hay una desconfianza porque no lo hacen, entonces la gente está como que no. Y faltan, señores, la gente dice 2 años, porque vemos del 26 al 28, pero es que el 26 está en julio ya. Nosotros estamos en agosto, más del Ecuador del 2026, y las elecciones son en mayo del 2028. Y quiero decirte algo, que la oposición está jugando a la inestabilidad política, social y económica de la República Dominicana. ¿Qué está apostando Leonel Fernández, la fuerza del pueblo? Que el país llega a un precipicio, señores, que ya lo que quede sea apoyar a Leonel Fernández, como también el PLD, o sea, que se joda todo. ¿Qué es lo que dice Rosario Espinal? Dice que solamente ante una debacle económica el país miraría hacia Leonel Fernández, porque es la figura que gravita alrededor ahora del escenario político con más experiencia, y que es lo que lo validaría. Pero señores, de verdad tenemos que esperar a llegar hasta ahí para comenzar a hacer una oposición propositiva de política, como te digo. David Collado no se le conoce el tono de la voz. Carolina Mejía ahora ha salido al ruedo, pero es para decir que ella quiere ser presidente y que ya está preparada. Tampoco ha fijado ninguna posición, ni del tema haitiano, ni de la política exterior, ni de la problemática de la salud, ni del problema del tránsito. Nada. ¿Dónde quedó esa política cuando tú sabías lo que las personas iban a, por lo menos un plan de gobierno? Pero yo recuerdo, por ejemplo, José Francisco Peña Gómez, yo siendo un muchacho y tú también, los spots publicitarios de Peña Gómez, existía uno que era de la salud, de los diferentes temas. O sea, su plan de gobierno, se hacía publicidad con él y ellos le sacaban provecho al plan de gobierno de él. Había un plan de gobierno. Había un plan de gobierno. Y no existían las redes, que ahora mismo cualquier persona puede llevar su mensaje más fácil. Ahora es como si pasa algo, entonces Omar dice algo, Leonel dice algo de eso que está pasando, como opinar, pero no se ve ese entusiasmo. Fíjate, hermano, de participar. Que en el caso de Colombia, Abelardo, yo estuve siempre siguiendo ese proceso electoral. Era increíble como ese hombre le daba funda al sistema, a los bancos. Una posición. Si los bancos no le bajan la tasa, yo voy a traer bancos fuera extranjeros que lleguen a Colombia y que le bajen la tasa de interés. O sea, aquí hay muchos problemas básicos que la gente quiere tener respuesta, porque la gente quiere adquirir un financiamiento justo. Eso son muchas cosas. Yo creo, Giovanni, que lo único que puede hacer que ese porcentaje que no quiere participar levante la mirada es un candidato como ese que tú acabas de describir, que tenga la suficiente valentía para pagar el costo político y comenzar a fijar posición y a elegir sus temas y a decir, con esto hay que hacer esto, con esto hay que hacer esto, porque ahora estamos, reitero, en una especie de España boba. Nadie quiere decir nada. Todo el mundo quiere caer bien, todo el mundo quiere hacer el simpático. Ahora se ha colado en esa grieta generada por el sistema a los foques. Sí. Que ya está ganando. Señores, aquí están criticando, excúsame, hermano Rodomiro, no, que eso no está preparado, que la chercha, señores, el simple hecho de tú tener a un país paralizado hablando de ti, ya él ganó. Es que en la política y en el poder, Giovanni, no hay vacíos. Se llenan solos. Siempre aparece alguien que lo llene. Y los actores principales, los que están llamados a dirigir los destinos y a equilibrar el funcionamiento de esta nación, están mirando para otro lado. Pero aquí muchos de estos actores no van a la historia de América Latina. A Hugo Chávez le decían loco.
Hugo Chávez llegó a la escalinata del Palacio de Miraflores como un loco. Señores, y hoy en día está el chavismo gobernando. Llegó el loco y el loco se llevó a los partidos tradicionales que en un momento, porque ahora criticamos este sistema, pero los primeros años que el petróleo estuvo en la cúspide, Venezuela estaba bien. En ese momento, yo invito a cualquiera a buscar los videos de la época. Hugo Chávez en helicóptero construyendo infraestructura de apartamentos a bajo costo. O sea, existía una bonanza. Pero ese espacio lo genera el desastre político Sí. que históricamente habían tenido los actores. Claro. Que es lo que pareciera, lo que tú describes, pareciera como que es imposible que pase aquí. Pero esos espacios se van generando de manera paulatina y progresiva. Pero un ejemplo claro, hermano. Si cualquier figura alternativa, un vengador social, llega el 2028-32 y logra un 5, un 6, un 10%, hay que tener miedo. La clase política que ha gobernado este país, porque es el mismo sistema, señores. Aquí rojo, verde, estos partidos son lo mismo todo y los grupos empresariales. Si una gente logra un porcentaje así, tenemos que comenzar a revisarnos porque tal vez no ahora, pero en unos años puede llegar un cambio. Yo sé que enfrentarse al gobierno no es sencillo. La política es costosa, todavía muy costosa. Y digo todavía porque ya esa época esas actividades multitudinarias, Sí. que había que traer 200 guaguas de Lía Piña, ya eso no se hace a través de las redes sociales, pero igual eso es muy costoso. Yo sé que de alguna manera hay que administrar los procesos desde la oposición, pero caramba, ¿qué cuesta fijar una posición? Ya hoy, antes de ayer, decía Johnny Pujol a la fuerza del pueblo, no sé si lo viste, señores, tenemos que de ahora comenzar a configurar un escenario de segunda vuelta. ¿Qué vamos a hacer en una segunda vuelta? El joven Johnny Pujol es un joven sabio porque lo que él está expresando es lo que siente Brillante. hoy. Brillante, porque hoy los números, en las pasadas elecciones existió una unión, pero no logró lograr los frutos que se esperaba. Pero hoy en día la oposición puede tener un certamen más positivo si logran unificarse con tiempo. Es el gran reto que tiene y cuando Johnny Pujol habla de eso es que está claro. O sea, si quieren un chance tienen que unirse. El que parece que se está reconfigurando, Giovanni, que tengo entendido Sí. que está trabajando de noche y de día, Wow. se llama Gonzalo Castillo. Calladito. Ha encontrado una piedra Sí. en el camino que se llama Francisco Javier García, que evidentemente no han podido ponerse de acuerdo, pero yo creo que una vez superado ese escollo y se pongan de acuerdo, con el PLD va a haber que hablar, Giovanni, Sí. porque ellos son carpinteros, ellos sí saben trabajar de verdad. Y veo a Abel Martínez También. regresando a la serenidad y a la realidad de su entorno. Me parece que él va a optar por la candidatura de la alcaldía de Santiago. Increíble. No se ha visto los esposos y el trabajo. Lo que habla es de retomar y reconquistar Santiago, el equipo político de él. Yo creo que sería una jugada que nadie había previsto y una jugada muy inteligente. Sí, porque uno de los temas importantes que muchos alcaldes del PRM, figuras, no han llenado la expectativa. Entonces, este país sacan a una persona y después quieren que vuelva. Entonces, yo entiendo que el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen muchas figuras emblemáticas que si se quitan los egos, logran decir, bueno, yo voy a ser senador, yo voy a ser alcalde, como pasa en otros países. Que figuras que en un momento llegaron a ser presidente de la República, después dijeron, no voy a ser senador. Ellos tienen muchas figuras. Creo que tienen más figuras ahora mismo que el gobierno. Sí, definitivamente no se le pueden dejar esos espacios a los foques. Bueno, tenemos que despedirnos, darle las gracias a los fieles seguidores. Exhortamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, como también seguirnos a nivel nacional por RNN Canal 27.